El descubrimiento más revolucionario de Jung no giraba únicamente en torno a la empatía. Su enfoque principal era el trayecto que las personas altamente sensibles deben recorrer para transitar desde la herida hasta el guerrero. Una transformación profunda que, según él, podía o bien aniquilar por completo a quien la atravesaba, o bien revelar una fortaleza psicológica previamente inimaginable. En sus investigaciones sobre la individuación y el arquetipo del sanador herido, Jung describió lo que podríamos llamar el síndrome de transformación de la sensibilidad, un patrón en el que individuos con una elevada sensibilidad emocional permanecían atrapados en ciclos de sufrimiento y victimismo psicológico, o bien emprendían un proceso que él llamó integración de la sombra, emergiendo como seres psicológicamente completos y auténticamente poderosos. Jung denominó este proceso como transformador porque identificó en estos individuos un potencial de sanador herido, la capacidad de convertir sus heridas emocionales en sabiduría y fuerza mediante un trabajo consciente con la sombra y el proceso de individuación. Lo que le impactó profundamente fue que esta travesía no representaba únicamente una sanación personal, sino que simbolizaba la misión humana esencial a transmutar el sufrimiento inconsciente en fortaleza consciente a través de la integración de la sombra y el desarrollo del yo auténtico. Hoy revelaremos cómo Jung comprendía la evolución del empático que supera su sombra y por qué creía que esta transformación del herido al guerrero representa el logro más elevado del desarrollo psicológico humano, el sanador que se negaba a sanar. Jung llegó a estas conclusiones observando a un paciente que encarnaba la paradoja del sanador herido, alguien con una notable habilidad para ayudar a otros a sanar, pero completamente atrapado en su propio sufrimiento interior. Este individuo ofrecía perspectivas profundas a quienes lo rodeaban, pero parecía incapaz de aplicar esa misma sabiduría en sí mismo. Jung presenció algo que desafió su comprensión previa de la psicología. El paciente resistía activamente su propia curación, a pesar de tener las herramientas para transformar su dolor. Estaba tan identificado con su herida que había hecho de ella su identidad más preciada. Jung documentó que esta persona había convertido su dolor en un rol permanente, temiendo que sanar implicara perder su capacidad empática, su conexión con el sufrimiento ajeno e incluso su propósito de vida. A través de un análisis profundo, Jung concluyó que esta persona sufría de identificación con la herida, una creencia inconsciente de que su valor como ser humano dependía de permanecer dañado. Había confundido dolor con utilidad, sufrimiento con sensibilidad y victimismo con virtud. Lo más alarmante para Jung fue descubrir que este patrón no era aislado, sino común entre personas sensibles. La psicología de la identidad herida. Jung desentrañó por qué muchas personas emocionalmente sensibles resisten el proceso de sanación, incluso deseándolo conscientemente. Desarrollan lo que él describió como un apego a la herida, en el que el dolor se convierte en un componente indispensable de su identidad. Este fenómeno incluía tres pilares principales: rechazo de la sombra y falsa. Luzan Jung observó que muchos empáticos construyen una imagen angelical de sí mismos, proyectando su ira, egoísmo y deseo de poder en los demás, mientras se ven a sí mismos como exclusivamente amorosos. Esta división psicológica bloquea la integración y el desarrollo de una verdadera fuerza interior. El sufrimiento como moneda. Jung documentó cómo algunos individuos heridos recibían beneficios inconscientes de su dolor en simpatía, atención, sentido de propósito e identidad. La sanación amenazaba con desestabilizar esta economía interna. Incluso observó una tendencia entre empáticos a competir por quién ha sufrido más, usando sus heridas como credenciales morales en lugar de material para el crecimiento. ¿Terror a perder la identidad? En Jung descubrió que muchos empáticos experimentan un pánico profundo ante la idea de sanar, porque no saben quiénes serían sin sus heridas. Toda su existencia, autoimagen, relaciones y sentido vital ha girado en torno al sufrimiento. Por eso, el bienestar provoca un terror existencial, al exigir el abandono de una identidad conocida y la exploración de un yo más auténtico oculto bajo el daño psicológico. Jung identificó un patrón perturbador que mantiene a muchos individuos sensibles atrapados en ciclos de victimismo, lo que él denominó adicción a la impotencia. Esta dinámica proporciona beneficios inconscientes mientras perpetúa el sufrimiento psicológico. Observó que los empáticos heridos desarrollan una forma de indefensión aprendida, que sirve a múltiples funciones psicológicas
más allá de la simple protección contra futuros daños. Esta sensación de impotencia se vuelve adictiva porque ofrece ventajas que la fortaleza consciente no puede proporcionar tan fácilmente. Jung detalló ciertos patrones de esta adicción: evasión de la responsabilidad mediante el victimismo, al permanecer herido, proporciona excusas perfectas para no perseguir metas, evitar cambios difíciles o no asumir riesgos. La identidad de víctima protege del fracaso, la crítica y las exigencias de una vida auténtica. La impotencia se convierte en una prisión cómoda que no exige más que continuar sufriendo. Control a través de la debilidad. Jung descubrió que muchos empáticos utilizan inconscientemente su victimismo para manipular a los demás mediante la culpa, la simpatía o el deseo de rescate. Esta forma de control, a la que llamó poder inverso, permite obtener lo que necesitan sin una afirmación directa de sus límites o deseos. Se sienten más seguros influenciando desde la debilidad que desde la fuerza. Superioridad moral basada en el sufrimiento. Algunos empáticos usan sus heridas para colocarse por encima de los demás psicológicamente. Su dolor se convierte en prueba de su sensibilidad, conciencia o espiritualidad. Este fenómeno, que Jung denominó narcisismo del sufrimiento, transforma la herida en inflación del ego. En este contexto, sanar puede sentirse como una pérdida de estatus especial en lugar de una ganancia en fuerza interior. El miedo a convertirse en opresor. Jung también identificó una asociación inconsciente y peligrosa. Muchos empáticos equiparan el poder personal con los abusadores que les hicieron daño. Por eso, temen que al desarrollar fuerza y asertividad, se vuelvan ellos mismos opresores. Este temor profundo los mantiene atrapados en la impotencia como forma de conservar su autoimagen de bueno. No logran ver que el poder consciente puede servir tanto a uno mismo como a los demás, mientras que la impotencia inconsciente a menudo perpetúa daño y desorden. Jung dejó claro que reconocer estos patrones no es un ejercicio de culpa personal, sino un paso esencial para comprender las dinámicas inconscientes que impiden el empoderamiento real y la transformación auténtica. Las 4 etapas de la evolución empática. A través de sus observaciones, Jung identificó 4 etapas evolutivas que los individuos sensibles atraviesan en su camino desde la víctima herida hasta el guerrero integrado en etapa 1 en el absorbente inconsciente. En esta fase, la sensibilidad se experimenta como una maldición. Estos empáticos se sienten abrumados por las emociones de los demás, sin comprender el potencial transformador de su sensibilidad. Atraen de manera inconsciente situaciones dolorosas que refuerzan su identidad de víctima y recogen pruebas de que el mundo es cruel. El momento de ruptura ocurre cuando comprenden que su sensibilidad no es castigo, sino información sobre lo que necesitan desarrollar psicológicamente. Etapa 2. El ayudador herido. Aquí, los empáticos usan su dolor para asistir a otros, pero aún no logran sanarse a sí mismos. Son expertos en ofrecer claridad a los demás, pero mantienen su identidad de víctima porque creen que su empatía proviene de su sufrimiento. Temen que sanarlos desconectará del dolor ajeno. Jung observó que no reconocen que la verdadera empatía se fortalece con la integración, no con la herida. Etapa 3. El integrador de la sombra. En esta etapa, el empático empieza a recuperar aspectos psicológicos rechazados, a la ira, el egoísmo, el poder personal. Esta fase es desafiante, ya que pone en jaque la imagen de ser de luz que han construido. Sienten culpa o miedo al expresar emociones reprimidas, preocupados por parecerse a quienes los lastimaron. El avance real sucede cuando entienden que poseer su sombra los hace más auténticos y, curiosamente, más empáticos, al dejar de proyectar su oscuridad sobre los demás. Etapa 4. El guerrero integrado. Este es el nivel más alto que Jung identificó, el empático que ha unificado sensibilidad y fuerza. Han desarrollado lo que él llamó empatía consciente, han capacidad de sentir profundamente sin perderse, ayudar sin sacrificarse y establecer límites desde el amor propio. Estos individuos son líderes naturales que muestran con su ejemplo que la empatía no se opone al poder, sino que se fortalece con él. Encarnan la idea de que la sensibilidad puede ser fuente de poder y no un signo de debilidad. El terreno peligroso de la transformación. Jung advirtió sobre los peligros psicológicos que pueden destruir a los empáticos durante su camino de heridos a guerreros. Identificó este proceso como uno de los más complejos y desafiantes del desarrollo humano. La crisis de aniquilación de identidad
al cuestionar su identidad herida. Muchos empáticos entran en un estado de terror psicológico. Su sentido del yo ha estado tan profundamente vinculado al dolor que sanar se percibe como una amenaza de aniquilación del ego, no como una liberación. Jung documentó que durante esta fase pueden aparecer síntomas de ansiedad severa y depresión. Es común que las personas regresen al sufrimiento conocido en lugar de enfrentarse a lo desconocido, que implica una nueva identidad. El apocalipsis relacional en cuando un empático comienza a sanar, muchas veces se producen reacciones defensivas en su entorno más cercano, a familia, pareja, amistades. Estas personas, acostumbradas a la versión herida del empático, pueden sentirse amenazadas por su nueva autonomía. Jung observó que estas relaciones suelen intentar sabotear el crecimiento del empático, ya sea de forma consciente o inconsciente, provocando conflictos precisamente cuando más apoyo necesita para completar su transformación. El terror a la sombra al acceder a aspectos psicológicos previamente rechazados, como la ira o el deseo de poder, puede ser una experiencia desbordante. Muchos empáticos no están preparados para enfrentar la intensidad de estas emociones reprimidas y tienden a interpretarlas como una señal de que están volviéndose malos o corruptos. En lugar de integrarlas, las reprimen nuevamente, bloqueando así el proceso de transformación. La trampa del bypass espiritual. Jung advirtió sobre el intento de algunos empáticos de elevarse espiritualmente para evitar el trabajo psicológico profundo. Usan conceptos como amor y luz para evitar el enfrentamiento con la sombra. Esto genera una forma de trascendencia prematura, donde las heridas permanecen abiertas bajo una apariencia de sanación. Esta pseudoevolución es frágil y colapsa fácilmente bajo presión emocional. La explosión de la inflación en algunos casos. El proceso de sanación lleva a los empáticos a desarrollar una sensación de superioridad. Creen haber alcanzado un estatus especial debido a su transformación. Esto se manifiesta como juicio hacia quienes aún están en etapas anteriores o como proclamaciones de habilidades empáticas excepcionales. Esta inflación impide la integración real porque recrea las dinámicas de superioridad e inferioridad que inicialmente los hirieron, solo que ahora invertidas. El método de integración de Jung. Para evitar estos desvíos, Jung desarrolló enfoques sistemáticos que permiten atravesar la transformación sin caer en las trampas más comunes. Protocolos de activación de la sombra. En Jung insistía en que los empáticos debían recuperar conscientemente el material psicológico rechazado, en lugar de seguir proyectando su oscuridad en los demás. Esto implicaba enfrentar su propia ira, egoísmo y deseo de poder, mediante prácticas estructuradas, como en examinar sus juicios más intensos hacia otros, que muchas veces revelan aspectos rechazados de sí mismos. Trabajar con figuras oníricas que representan partes disociadas. Expresar emociones reprimidas en entornos terapéuticos seguros. El objetivo no es convertirse en personas egoístas, sino alcanzar completitud psicológica, integrando todos los aspectos de la personalidad, no solo los socialmente aceptables. Arquitectura consciente de límite. Jung diseñó entrenamientos específicos para empáticos que temen que protegerse implique volverse fríos o insensibles. Enseñaba la diferencia entre muros que aíslan y filtros que permiten conexiones saludables. Algunos de sus ejercicios incluían decir no sin culpa ni explicaciones extensas, reconocer tácticas de manipulación y responder con claridad, desarrollar soberanía emocional, diferenciando lo propio de lo ajeno. Jung sostenía que los límites no reducen la empatía, sino que la preservan, evitando la fatiga emocional y el resentimiento. Entrenamiento en poder auténtico. Los empáticos deben aprender a ejercer el poder desde adentro, sin temor a replicar patrones opresivos. Jung promovía un tipo de poder que beneficia tanto al individuo como al colectivo. Algunos aspectos clave eran afirmar necesidades de forma directa, sin manipulación pasiva, decir verdades incómodas cuando es necesario, asumir roles de liderazgo cuando sus capacidades pueden servir al bien común, diferenciar entre el poder auténtico soberanía al servicio del todo y el poder falso dominación, al servicio del ego, era esencial. Procesos de reconstrucción de identidad. Jung entendía que los empáticos necesitan descubrir quiénes son más allá de sus heridas, sin perder su sensibilidad. Proponía un cambio de arquetipo del patrón de víctima al de sanador o guerrero. Algunas prácticas incluían explorar talentos e intereses
que no estén definidos por el trauma. Ver cómo la sensibilidad puede canalizarse en arte o sanación. Brindar ayuda desde la integridad, no desde la necesidad de ser necesitados. Este enfoque permite que los empáticos conserven su naturaleza compasiva, pero ahora desde un lugar de fuerza sostenible. Historias de transformación en éxito y fracaso. A través de sus estudios, Jung identificó las claves que distinguen a los empáticos que logran completar el proceso de transformación de aquellos que quedan atrapados en el ciclo de la herida. Transformación exitosa. Viktor Frankl. Frankl representa claramente el arquetipo del sanador herido transformado. Utilizó el trauma extremo de haber sobrevivido al Holocausto como base para desarrollar la logoterapia, una corriente que ayuda a otros a encontrar sentido en el sufrimiento. En lugar de aferrarse a su identidad de víctima, Frankl convirtió su dolor en propósito. Para Jung, este tipo de transformación implicaba una integración con sentido, donde las heridas se convierten en maestros y no en etiquetas identitarias. Frankl mantuvo su sensibilidad al dolor humano, pero desarrolló una resiliencia que le permitió ayudar a otros sin revivir su propio trauma. Transformación exitosa. Nelson Mandela. Mandela también encarnó esta evolución. Tras 27 años de prisión y represión, emergió como un líder empático y firme que buscó la reconciliación sin renunciar a la justicia. Demostró lo que Jung denominaba empatía consciente, la capacidad de mantener compasión incluso hacia quienes lo habían oprimido, sin ceder en sus principios. Su enfoque muestra cómo las heridas profundas pueden transformarse en sabiduría al servicio del bien colectivo. No negó su dolor, pero tampoco se definió por él. Su liderazgo surgió de la fuerza auténtica, no de la rabia. Transformación fallida. La víctima profesional. Jung también documentó casos de individuos que construyeron su identidad e incluso su carrera en torno a sus heridas, sin llegar nunca a transformarlas. A estos los llamó emprendedores del trauma, personas que obtienen reconocimiento o ingresos a través de su dolor, pero que evitan la verdadera sanación. Estas personas pueden parecer inspiradoras, pero ayudan desde la herida, no desde la integración. Esto genera relaciones de dependencia en lugar de empoderamiento. Según Jung, muchas veces temen que sanar amenace su propósito, sus vínculos o su sentido de especialidad, elementos clave del éxito transformador. Jung identificó 3 factores esenciales que marcan la diferencia entre transformación y estancamiento. Asumir responsabilidad personal por el proceso de sanación en lugar de esperar que otros solucionen su sufrimiento. Ver las heridas como maestros, no como marcas permanentes de identidad. Tener el coraje de soltar los beneficios ocultos del victimismo para poder abrazar el verdadero empoderamiento. Este proceso, según Jung, requiere una forma de heroísmo psicológico, enfrentar verdades incómodos, hacer cambios difíciles y soportar la presión social de seguir actuando como víctima. Construcción de redes de apoyo conscientes. Jung entendía que los empáticos necesitan una comunidad que apoye su evolución, no que refuerce sus heridas o penalice su crecimiento. Catalizadores de crecimiento son personas que inspiran el desarrollo consciente, apoyan la responsabilidad personal, celebran el establecimiento de límites y no se sienten amenazados por el progreso de los demás. Ellos mismos encarnan una sensibilidad integrada, con empatía, límites claros y poder auténtico. Un catalizador de crecimiento no se involucra en dramatismos ni en competencias de sufrimiento. En su lugar, ofrece un espacio de contención y motivación para el cambio real. Evitar trampas de vinculación por la herida. Jung alertó sobre los vínculos que se forman principalmente a través del trauma compartido. Aunque estas relaciones pueden sentirse intensamente íntimas, a menudo bloquean la evolución porque requieren que ambas partes sigan heridas para mantener la conexión. Estas relaciones suelen incluir el reforzamiento mutuo de narrativas de víctima, competencia sobre quién ha sufrido más, resistencia al cambio de uno de los miembros si amenaza la identidad compartida de víctimas. Relaciones sanas fomentan evolución, no estancamiento, comunidades de transformación. Jung abogaba por crear entornos que valoren tanto la sensibilidad como la fuerza, que normalicen el crecimiento psicológico y ofrezcan apoyo práctico para establecer límites y desarrollar poder auténtico. Estas comunidades pueden incluir en grupos terapéuticos centrados en el empoderamiento, no solo en procesar el trauma. Espacios creativos, donde la sensibilidad nutre la expresión artística. Ambientes espirituales que promuevan la integración psicológica
y no el bypass emocional. Conexiones con modelos y mentores. Jung destacaba la importancia de relacionarse con personas que ya han completado su propia transformación. Estas figuras no solo inspiran, sino que también ofrecen guía práctica. Ver a otros que han pasado de heridos a guerreros demuestra que es posible mantener la sensibilidad y, al mismo tiempo, desarrollar fuerza auténtica. El proceso de evolución en 5 fases. Jung documentó una secuencia específica de cambios psicológicos por los que los empáticos atraviesan al transformarse de víctimas heridas a guerreros integrados. Fase 1. Reconocimiento del dolor sin propósito. El empático comienza a tomar conciencia de sus heridas, dejando de negarlas o anestesiarlas. Esta etapa suele sentirse más dolorosa al principio, ya que el sufrimiento se experimenta sin contexto ni dirección. El cambio se da cuando el individuo deja de ver su sensibilidad como un castigo y comienza a interpretarla como un mensaje sobre su crecimiento interior y sus capacidades empáticas. Fase 2. Confrontación e integración de la sombra. Aquí, el empático se enfrenta con aspectos rechazados de sí mismo, a la ira reprimida por haber sido utilizado, la necesidad de protegerse, el deseo de afirmarse. Esta etapa genera culpa y miedo, por temor a parecerse a quienes les hicieron daño. El proceso de integración requiere aprender a diferenciar entre la asertividad saludable y la agresión destructiva. Al incorporar estas emociones, el empático se vuelve más auténtico y, paradójicamente, más empático, porque ya no proyecta su oscuridad sobre los demás. Fase 3. Construcción y prueba de límites. El empático comienza a establecer límites psicológicos que le permiten proteger su sensibilidad sin aislarse. Esto suele generar resistencia de parte de quienes estaban acostumbrados a tener acceso ilimitado a su energía emocional. El avance se produce cuando el empático logra tolerar la incomodidad que provoca la decepción ajena, sin traicionarse, para restaurar la armonía. Fase 4. Recuperación del poder y descubrimiento de propósito. Se desarrolla un sentido de poder interno, auténtico. El empático ya no solo absorbe el dolor de los demás, sino que dirige su sensibilidad hacia propósitos más grandes. Comienza a perseguir metas personales, expresar su verdad con firmeza y asumir roles de liderazgo cuando su visión puede beneficiar al colectivo. Fase 5. Integración del guerrero y servicio consciente. Aquí, el empático alcanza lo que Jung llamó empatía consciente, una sensibilidad profunda acompañada de fortaleza inquebrantable. Es capaz de sentir el dolor ajeno sin hundirse, de ayudar sin agotarse y de mantener la compasión sin abandonar sus propias necesidades. Muchos de estos guerreros integrados se convierten en sanadores, maestros o líderes que modelan la empatía saludable para quienes aún están transitando su propia transformación. Desvíos comunes en el camino de la integración. Jung identificó trampas específicas que impiden completar con éxito esta evolución, generando falsas sensaciones de sanación o reforzando patrones de victimismo. El escape del bypass espiritual. Algunos empáticos intentan saltarse el trabajo psicológico profundo, usando prácticas espirituales como la meditación, afirmaciones positivas o ideas de perdón, sin hacer la integración real de su sombra. Jung llamó a esto pseudo-trascendencia, una apariencia espiritual que encubre heridas aún abiertas, las cuales resurgirán bajo presión. El péndulo de víctima a agresor. En ocasiones, los empáticos que han vivido largo tiempo en la impotencia desarrollan una fuerza reactiva que se expresa como dominación. Este giro extremo genera aislamiento y defensividad. Jung enseñaba que el verdadero poder protege sin atacar e integra la fuerza con la compasión. El complejo de superioridad sanadora en algunos empáticos. Durante su proceso de transformación, creen haber alcanzado un nivel espiritual o psicológico superior al de quienes aún luchan con sus heridas. Esto recrea las dinámicas jerárquicas de las que ellos mismos sufrieron. Ahora, desde el otro extremo, la verdadera integración requiere humildad y la comprensión de que el desarrollo psicológico es un camino continuo. La trampa del aislamiento seguro. Ante la necesidad de protegerse, algunos empáticos se alejan de todas las relaciones, aunque un tiempo de soledad puede ser necesario. El aislamiento total impide la práctica de habilidades relacionales sanas y limita las oportunidades de crecimiento y servicio. Jung recomendaba una reconexión gradual, buscando vínculos que apoyen la evolución y estableciendo límites con quienes no lo hacen. La misión cultural del guerrero empático. Jung creía que los empáticos que completan este viaje de transformación
cumplen un rol esencial en la evolución psicológica colectiva. Representan un modelo de conciencia integrada que la humanidad necesita para avanzar. Liderazgo relacional transformador. Estos empáticos demuestran que el vínculo no necesita sacrificio y que los límites fortalecen, en lugar de dañar, la intimidad. Sus relaciones encarnan lo que Jung llamaba asociaciones conscientes, conexiones basadas en el respeto mutuo, la autenticidad y el crecimiento compartido. Facilitación de sanación colectiva. Tras integrar su propia sombra, estos individuos están capacitados para ayudar a comunidades enteras a procesar traumas colectivos sin ser arrastrados por el dolor. Son figuras valiosas en momentos de crisis cultural o transición social, capaces de sostener emociones intensas con perspectiva y sabiduría. Aceleración de la evolución de la conciencia. Jung veía la transformación empática como una contribución directa al desarrollo de una humanidad más integrada. Cada empático que completa su viaje de herido a guerrero suma a la conciencia colectiva una prueba viviente de que sensibilidad y poder pueden coexistir, que las heridas pueden convertirse en sabiduría y que los guerreros más efectivos son aquellos que han transformado su propio dolor en servicio. El ascenso imparable, el camino del empático, de la herida al guerrero, representa una ascensión imparable porque convierte su aparente debilidad en su mayor fuente de poder. Jung dejó claro que esta transformación no exige renunciar a la sensibilidad, sino integrarla con fuerza auténtica y límites conscientes. Cuando el empático aprende a honrar su herida, sin dejarse definir por ella, descubre que su sensibilidad nunca fue el problema. El problema era la falta de integración, que transformaba su don en carga. El marco de Jung demuestra que la empatía, combinada con el trabajo de sombra, genera una resiliencia psicológica indestructible. El guerrero que surge de este proceso conserva su capacidad de sentir profundamente, pero ahora, con una fortaleza interior inquebrantable. Puede presenciar el sufrimiento sin ser arrastrado por él, ayudar sin sacrificarse y mantener la compasión sin perder de vista sus propias necesidades. Tu sensibilidad no es algo que debas superar, sino algo que merece ser protegido a través del desarrollo consciente. El arquetipo del sanador herido, según Jung, representa el más alto potencial de la humanidad al convertir el dolor en sabiduría, la herida en fuerza y la victimización en servicio consciente. El ascenso más allá de la sombra es imparable porque sigue el impulso natural de la psique hacia la integración y la totalidad. Cada paso del empático hacia su guerrero interior no solo sana su mundo interno, sino que contribuye a la evolución colectiva de la conciencia humana.